del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en la noche de la Navidad, nuestro Señor, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios hecho hombre para salvar a los hombres, va, según su santa voluntad, mediante los ángeles, anunciar el nacimiento del Mesías, del Cristo Salvador, a los pastores que estaban de noche vigilando, guardando sus rebaños, y después de haber dado el mensaje a estos pastores, dice, apareció una multitud de ángeles, con primer ángel diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y bien, pidamos al Señor de ser de esos hombres de buena voluntad, que son realistas y que tienen los pies en la tierra y no en el aire, para aceptar la realidad. Jesucristo, que hermanos, no es cualquier hombre, no es cualquier fundador de iglesias o religiones, no es cualquier filósofo. Jesucristo es nada menos que Dios hecho hombre. El Verbo divino, la sabiduría divina, creadora de todas las cosas, se hizo carne, se hizo hombre para salvarnos. Mire lo que dice aquí San Pablo en su carta a los hebreos, en la tercera misa del día de Navidad. Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 siguientes, dice: muchas veces, de muchas maneras, habló Dios antaño, en el pasado, a los padres, a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y por los profetas. Dios habló por los profetas, anunciando el plan divino y anunciando la venida del Salvador del mundo, este mundo. Pero dice: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por quien hizo también los siglos, el cual, siendo el resplandor de la gloria, la figura de su substancia, sustentándolo todo con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de los pecados, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, habiendo hecho, dice, la purificación de los pecados por su muerte en la cruz. Y bien, no olvidemos que, los hermanos, pesebre, calvario, cruz y altar son inseparables. Es muy importante saber esto, ponerlo en su mente, para aprovechar de lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Para qué se encarnó el Hijo de Dios? Para salvar a los hombres. ¿Salvar a los hombres de qué? Y bien, de la más grande de las desgracias, la desgracia del pecado, que separa de la fuente de toda dicha, que es Dios, y abre la puerta de toda desgracia, que es el infierno. Para esto vino, que es nuestro Señor. Pero los hombres hoy, por desgracia, engañados con muchas mentiras, piensan que Jesucristo es un hombre como otros, un filósofo o un fundador de religión, igual que otros. No. Jesucristo es Dios hecho hombre. El Hijo de Dios es Dios. Ustedes saben que el más grande misterio del Nuevo Testamento es la revelación de la Trinidad. Dios es uno, claro, lo sabemos. No hay que un solo Dios. Pero Dios se reveló siendo familia, siendo Trinidad. ¿Por qué es Trinidad? Dios es caridad. Por ser Trinidad, Dios es caridad. Y San Juan lo dice en su carta: Dios es caridad, Dios es amor. Dios es uno, como el sol. El sol es uno, sin embargo, el sol es fuego, calor, luz al mismo tiempo. Dios piensa, le llamamos Padre, su pensamiento, su sabiduría, su inteligencia, igual en él en todo, y llamamos Hijo. No es un bebé que nace y crece separado, en el mismo ser divino tenemos esa inteligencia divina, esa sabiduría divina. ¿Qué dice el Evangelio? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todo lo que se hizo por Él, nada de lo que se hizo sin Él. Todo lo que se hizo por Él, el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, habitó entre nosotros. San Pablo, en su carta a los hebreos, dice, Dios habló en el último tiempo por su Hijo, al que consiguió heredero de todo,
por quien hizo todos los siglos, todas las creaciones, el cual siendo el resplendor, la figura, la imagen visible del Dios invisible, vino para salvarnos. Y Él es la figura de su substancia, sustentándolo todo con la palabra de su poder. ¿Qué va a hacer? Bien, va a hacerse hombre, y este Dios hecho hombre se llama Jesucristo. Jesús significa Yahvé que salva, Dios salvador, viene a salvarse. ¿Y cómo va a salvarnos? Bien, dando su vida en la cruz. Por eso dije, Calvario, pesebre y altar son inseparables. Claro, festejamos con mucha alegría, agradecimiento, el gran evento de esta cosa extraordinaria que Dios se hizo hombre hace unos 2000 años. ¿Y para qué se hizo? Para salvarnos. ¿Y cómo nos salvó? Bien, nos salvó dando su vida en la cruz por nosotros. Y esta salvación que mereció en la cruz por nosotros, llega a nosotros en la iglesia que Él fundó, y no cualquier cosita fundada por hombre que usurpa el nombre de iglesia. Claro, el diablo siempre toma el uniforme del otro para hacerse pasar por amigo, pero es enemigo total y farsante y falsificador. Mereció la salvación, dije, en la cruz. Esa salvación la confía la iglesia, una santa católica apostólica, la iglesia de 2000 años, y la iglesia nos comunica esa salvación mediante los santos sacramentos, que son los canales de la salvación de Cristo. El Lutero, el precursor del anticristo, por desgracia, cerró los canales de salvación a los hombres, falsificando el evangelio, e interpretando según su capricho diabólico y alejando las almas del verdadero Cristo y de la fuente de salvación que son los sacramentos, para inventar una fe falsificada, subjetiva. Bien, Jesús, además de ser nuestro Salvador, es nuestro Maestro, nuestro profesor, nuestro guía. ¿Qué dice San Pablo por el Espíritu Santo a su discípulo, el obispo Timoteo? Se manifestó, carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 11 siguiente. Se manifestó a todos los hombres la gracia de Dios, Salvador nuestro, enseñándonos, nuestro profesor, nuestro guía, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Un cristiano debe vivir de una manera sobria, justa y piadosamente. Queridos hermanos, el mundo en la vida que pierde la fe, bien pierde la esperanza, pierde la caridad, se hace materialista y nunca dice basta. El que tiene decenas de millones, quiere tener todavía más, aplastando al pobre que no tiene casi nada. Como el que tenía 100 ovejas, va a robar la única oveja del vecino para hacer su banquete. Es un criminal de primera. Es el caso de Rey David, ¿se acuerdan la historia, no? Entonces hoy, por desgracia, muchos cristianos, incluso católicos, bien, nos hacemos materialistas. El niño que tiene un chocolate quiere robar el chocolate del vecino también, para tener dos, y quitar la otra. Es ridículo, pero así es. Entonces vivamos sobriamente, cuídense del materialismo. A cada día basta su pan. El pan de cada día, no pide el pan de 200 años, el pan de cada día. Pero administrar bien lo que uno tiene, no malgastarlo. Sobriedad también entra en lo que es comida y bebida. Un cristiano nunca se emborracha, nunca se droga, nunca va a utilizar tarjetas de crédito, hacer deudas y después pagar durante años y años interés, como un tonto. Eso no es humano, no es cristiano. El cristiano debe ser satisfecho y contento de lo que tiene, administrando bien lo poco que tiene y hacerlo fructificar. Vivir sobria, también justamente, justicia con Dios, dar a Dios culto, amor, veneración, respeto, obediencia, justicia con sus padres, hermanos, jefes, superiores. Justicia también consigo mismo. Nadie tiene el derecho de destruir su salud con tonteras, con exageraciones. Y piadosamente, siendo fieles a Dios nuestro Señor, practicando nuestra fe, saliendo de la tibieza.
Después dice Jesús, nuestro Señor, nos enseñó a vivir sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Somos caminantes al cielo, queridos hermanos. Y el glorioso advenimiento del gran Dios, Salvador nuestro Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de todo pecado. Redimirnos de todo pecado. En las 3 misas de 3 lecturas de Navidad nos habla de redención, de purificación de pecado. ¿Por qué? Porque Jesús vino para eso. Redimiéndonos de todo pecado, purificarnos y hacernos de nosotros un pueblo particularmente consagrado a Dios. El cristiano es un consagrado, es ungido, consagrado a Dios, a su servicio y fervoroso en el bien obrar. Un cristiano no es flojo, no es tibio, no es egoísta, debe ser fervoroso, caliente en el bien obrar, hace todo el bien que pueda al prójimo por amor a Dios. En la segunda misa de Navidad, también sacada de Tito, capítulo 3, dice esto: ha aparecido la benignidad y la humanidad de nuestro Jesucristo, nos ha salvado no a causa de las obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, regenerándonos por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros copiosamente por Jesucristo, Salvador nuestro, a fin de que, justificados por su gracia, seamos herederos de la vida eterna, según esa esperanza en Jesucristo el Señor. Entonces, ¿cuál es el fin de todo lo que hizo nuestro Señor por misericordia? Es bien, darnos la vida eterna. Que hermanos, hoy el mundo hace todo para perder la vida eterna. Hay mafias ocultas, hay organizaciones muy poderosas, muy astutas, diabólicamente astutas, que hacen todo para que la gente pierde la fe, pierde la esperanza en Dios, pierde incluso la luz natural de la razón, porque con la razón sabemos que una máquina, una computadora, un carro no se fabrica solo, alguien tiene que fabricarlo. Pero quieren que este mundo maravilloso, todas esas leyes científicas extraordinarias de naturaleza, se hizo solito. Esto es anticientífico, antirracional. Pero no les importa mentir. ¿Por qué? Porque el diablo mentiroso, padre de mentira, influye en estas cosas. Hoy hacen todo para que la gente se aleje de Dios. Y sobre todo se aleje del Cristo. ¿Y qué hacen? Y bien hacen ejércitos de falsas iglesias en nombre de Cristo, para alejar a la gente de Cristo, cerrando los canales de la salvación. Como decía el brillante y valiente profesor Alberto Bárcenas, uno de los últimos católicos que hay en España, un hombre historiador, que dice: Lutero cerró los canales de la salvación, fuente de la salvación, delante de los pueblos, con su mentira de cree en Cristo y está salvo. Mentiroso de primera. Entonces el fin del pesebre, dije, es el Calvario y el altar. ¿Por qué el altar? Porque en el altar, queridos hermanos, se renueva el mismo sacrificio del niño Jesús crucificado en la cruz en nuestro provecho. Cuando uno asiste a misa, ¿qué hace? Y viene como si estuviera delante la cruz de Cristo, nuestro Señor, el Viernes Santo. Por eso no hay mayor catástrofe que la catástrofe de perder la fe divina y católica para seguir una fe inventada por hombres. ¿Por qué hablo de ese tema regularmente? Porque el peligro es real. No voy a hablar de cosas que hablo de los peligros reales. Este peligro es real. Y son millones, decenas de millones de católicos robados a la iglesia en las Américas, por ejemplo, en África y Europa, ni hablar. Ya es un invierno glacial de bajo 0,40 grados para millones de almas en la fe. Perdieron la fe, millones y millones. Eso es gravísimo. Sin embargo, la humanidad no cambia. Es decir, el hombre es compuesto de alma y cuerpo, y el alma es inmortal. Si no va a Dios, ¿a dónde irá? Irá con el diablo. Entonces, tratemos de agradecer a nuestro Jesucristo de todo corazón por lo que nos ha traído, y conozcamos nuestra fe y vivamos de una manera coherente. No católicos a media, no católicos de nombre, no católicos medio liberal, medio no sé qué. ¿Somos o no somos? El día del bautismo hicimos un pacto. Renuncio a Satanás, a sus obras y a sus seducciones.
Debemos aceptar este contrato. Si no lo aceptamos, bien, cada vez que pecamos, ¿qué hacemos? Bien, faltamos a este pacto. Renuncio a Satanás. ¿Y cuando peco, qué hago? Bien, sigo a Satanás. Más bien renuncio a Dios. A sus obras. Cuando peco, ¿qué hago? Bien, hago las obras de Satanás. Y a sus seducciones. Cada vez como un tonto me dejo seducir por los placeres como anzuelos del pecado, bien, renuncio al pacto. Es gravísimo esto. Es gravísimo. Debido a que hace siglos empezó esta crisis, podemos decir, hoy los católicos piensan que con tal que no sean asesinos de primera, pues están bien. No, hay 10 mandamientos, que hermanos. Debemos ser un pueblo fervoroso en el bien obrar. Un católico en su trabajo, en su manera de manejar, de hablar, de conducirse, de comer, de beber, debe ser diferente de los demás, practicando las virtudes, practicando medidas cristianas de las cosas, no abusar de la creación y ser fervoroso en el bien obrar. El bien no debe ser egoísta, debe tener caridad con el prójimo. Hoy todos estos pobres católicos que fueron engañados con Biblia falsificada, ¿por qué se fueron? ¿Y por qué no fueron cuidados? Porque nuestros pastores dormían en lugar de ser vigilantes, como los pastores de Belén. Están dormidos. Inventaron unas teorías, todos hermanos, no hay problema. Y bien, no hay problema, sí hay problema. Todo católico que pierde la fe es una catástrofe, es un suicidio espiritual. Entonces tratemos de ser católicos coherentes, conocer nuestra fe de veras, vivir según nuestra fe y dar el ejemplo a nuestros hermanos. Si hacemos esto, bendito sea Dios. Si no, bien, estamos viviendo en la ilusión.